A veces nosotros no sabemos para qué hemos llegado acá a este lugar, para qué el Padre nos predestinó y cuál es el proceso que tenemos que pasar, cuál es el proceso que nosotros tenemos que vivir para llegar a entender la voluntad perfecta. Tal vez usted ha llevado años acá, meses, días, pero no has entendido el proceso de Yahweh sobre tu corazón. Y a veces el Padre tiene un día para revelarse como hoy. ¿Sí lo crees? Tiene un día para manifestarte lo que Él quiere de ti, lo que Él tiene para ti, los planes divinos, que tal vez en tu mente estaban otras cosas. Ciérrame la puerta, por favor. Tal vez en tu vida, hasta el día de hoy, tú llevabas una vida normal, una vida natural, una vida con tus sueños, con tus propósitos. Tú venías caminando con Yahweh, pero el Padre hoy va a hacer un paro. Por eso el que está a tu lado, por eso el Padre cambia todo. Y no se preocupe por el que no vino, porque el Padre sabe que eso es para ti. Diga al que está a tu lado, no es para el vecino, no es para tu esposo, no es para otro, es para ti. Porque tú dijiste, pero ¿por qué? Y hoy lo vas a entender. Vamos a ir a la palabra en Ezequiel 47. Y dice la Torá: luego Él me trajo de vuelta. Escucha esa primera expresión, me trajo de vuelta a la entrada de la casa, y yo vi el agua fluyendo hacia el este, donde el umbral de la casa, porque la casa miraba hacia el este. El agua fluía descendiendo debajo de la parte derecha de la casa, al sur del altar. Luego me llevó hacia afuera por la puerta del norte, y me llevó alrededor por fuera a la puerta exterior, por vía de la puerta del este, donde vi agua chorreando del sur. Con un cordel de mano debajo del hombre salió hacia el este y midió 1000 codos, 1/3 de milla, y me hizo andar por el rollo, el agua que subía hasta mis tobillos. Y midió otros 1000 y me hizo andar por medio del agua, cual llegaba a mis rodillas, y midió otros 1000 y me hizo andar por el agua hasta mi cintura. Finalmente Él midió 1000, era un río que yo no podía cruzar a pie, porque el agua era tan profunda que uno que tenía que nadar para cruzar era un río por el cual no se podía andar. Él me preguntó: ven, Adán, ¿has visto esto? Entonces, guiándome, fue de la vuelta hacia la ribera. Después de fui regresado, vi una ribera del río, un gran número de árboles, un lado y en el otro. Él me dijo: esta agua fluye hasta la región, continúa descendiendo hacia el Abraham. Cuando entra en el mar de aguas estancadas, el mar muerto, su agua fresca se volverá fresca. Cuando esto suceda, enjambres de toda clase de seres vivientes podrán vivir el donde quiera que fluya su corriente. Así que andará un vasto de número de peces, porque esta agua está fluyendo allí, para que donde quiera que el río fluya, todo sea restaurado, diga restaurado, y capaz de vivir, aleluya. Entonces pescadores se prepararán en sus costas, extendiendo sus redes por todo el camino, desde el En-Gedi hasta el En-Aglayim. Habrá tantas clases de peces allí como el gran mar. En el Mediterráneo una gran variedad. Sin embargo, sus bancos de fango y sus manglares no se volverán frescos, sino que permanecerán los sabores. En ambas riberas crecerá todo tipo de árboles para alimento, diga para alimento. Sus hojas no se secarán y su fruto no faltará. Habrá una fruta diferente cada mes, aleluya, porque el agua fluye en el lugar Kadosh, así que esta fruta será comestible y las hojas tendrán
propiedades curativas. ¿Cuántos anhelan eso? Ahora usted va a entender esa revelación. Tal vez hasta el día de hoy eras un agua salada, muerta, pero puedes convertirte en un agua de vida. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a entender a qué se refería todo esto. Usted dice río, ¿por qué tuvo que volver a mirar al este? ¿A cuáles dos ríos se refiere? ¿Por qué? ¿A qué ciudad estaba mirando Ezequiel? Y vamos a ir a Ezequiel 1 y vamos a entender esa revelación desde el origen, desde el comienzo. Cuando dice acá, versículo 1: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos. ¿Dónde estaba Ezequiel? Diga, cautivo. Junto al río Quebar, subraye el río Quebar. Los cielos se abrieron y vi visiones de Elohim en el 5.º año de deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Vino palabra de Yahweh, el sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto a donde, diga, junto al río Quebar. Vino allí sobre la mano de Yahweh, y miré aquí que el norte, un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente alrededor de él, y un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ello una figura de 4 seres vivientes, y esta apariencia había que ellos semejanza a hombre. Entonces vamos a ver qué significa el río Quebar. Empecemos que Ezequiel era un sacerdote y profeta, tenía 2 llamados. Diga, lugar Kadosh, lugar de revelación, y tenía en su boca la palabra profética, y tenía el don de ver lo que otros hombres no podían ver. ¿Será que eso solamente es para Ezequiel? ¿O será que el Padre no lo puede hacer contigo? ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces nos da miedo de lo sobrenatural. Porque a veces nos da miedo, y ahí vamos a entender el primer proceso que todo hombre en la tierra, cuando no pasa a otro nivel, tiene. Entonces, Ezequiel, la palabra de su nombre significa Yahweh es mi fortaleza. Ejerció su llamado entre el año 595 a 570 antes de Yeshua. Sus profecías se encuentran en el libro de Ezequiel, siendo un mensaje de santidad y reverencia de Yahweh. Incluso estaba viendo la nueva Jerusalén a futuro, lo que va a acontecer. A diferente de otros profetas, Ezequiel tuvo importantes revelaciones en forma de visiones simbólicas que fueron transmitidas directamente por Yahweh, no por ningún hombre. O sea que lo que él veía no se lo daba a un hombre, lo veía directo. O sea, lo que nosotros vamos a ver, él ya lo vio. Él ya vio lo que va a pasar, él ya vio lo que va a suceder. Por eso es que hay profecías que se tardan, diga, años, pero se cumplen. Cuando Habacuc dice, aunque la visión tardare por un tiempo, espérala, escríbela en tablas, porque llegará a su fin. El Padre tal vez a algunos les ha dado visión o les dará, porque eso va a ocurrir. ¿Cuántos lo dicen? El Padre los va a ungir, y entonces usted dice, ¿eso va a cumplirse en un año? ¿En un mes? Tal vez el Padre te va a dar revelación y se va a cumplir de aquí a 5 años. Porque hay cosas que los hombres ven que no entienden, pero con el tiempo Él revela todo. Y dice acá, Ezequiel vio en la misma época del profeta Jeremías, tornándose un profeta durante el exilio babilónico. Estaba casado, era hijo de Buzi,
de linaje sacerdotal, fue llevado cautivo a Babilonia junto al rey Joaquín de Judá en el año 597 y permaneció en la ciudad de Mesopotamia llamada Tel Aviv. ¿Se han visto Tel Aviv en Israel actualmente? En ese lugar estaba Yehezquiel, en esa posición, cerca de Nippur en la Caldea, a las orillas del río Quebar. En ese momento ya vamos a entender que él estaba mostrando de ese río. 5 años después de esa revelación, a los 30 años de edad, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos años recibió el llamado José? A los 30. ¿Se acuerdan el proceso que él tuvo que vivir? ¿A qué edad recibió Mashiach su llamado? Quiere decir que el 30 es un número profético. Tiempo de espiritualmente madurez. Pero usted no puede esperar 30 porque ya el tiempo no es igual. Diga, ya no, ¿sí o no? Diga al que está a tu lado, ya no puedes esperar 30 años para que se cumpla tu ministerio. O sea, quiere decir que los tiempos se van a acelerar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Lo que ocurría en 30 va a ocurrir en 3 años. ¿Se entiende lo que va a pasar en tu vida? Lo que tal vez una profecía duraba años, tal vez el tiempo, el Eterno lo va a acelerar por su venida, porque Él viene pronto por su novia. Entonces usted va a ver gente que se va a convertir y va a empezar a crecer y va a ejercer su ministerio en un tiempo rápido, acelerado. El Padre va a acelerar los tiempos. Diga al que está a tu lado, el Padre te va a acelerar los tiempos. Tu llamado, tu ministerio no se va a estancar, díselo con fe. Tú vas a empezar a crecer no por el hombre, sino por la venida del Mashiach. A Él no le interesa otra cosa, sino que a través de tu vida, a través de tu ministerio, dígaselo al que está a tu lado, a través de tu vida, a través de tu corazón, de tu ministerio, muchas almas retornen. Eso es lo que va a pasar, ¿sí lo crees? Dice acá, entonces él estaba, ¿en dónde? En el río Quebar. Yahweh lo llamó al cargo de profeta, o sea, primero que fue, diga, sacerdote. En hebreo, Cohen. Y usted sabe qué significa el sacerdocio, ahorita lo vamos a entender en el primer proceso, servicio. Lo primero que el Padre te llama a servir, y ahorita lo vamos a entender. Y cuando él vio que estaba procesado, cuando él vio que estaba madurado, lo llamó como profeta. Dice que él ejerció entre los desterrados durante 22 años en la caída de Jerusalén y en la destrucción del templo. Quería decir que la misión de Ezequiel era fuera del templo, no dentro del templo. Y decía así, porque dentro del templo había corrupción, había malas costumbres y habían ideas erróneas acerca de Jerusalén. Quería decir que él tenía que profetizar, que él tenía que ministrar afuera. ¿A dónde el Padre te va a usar? Diga, afuera. ¿Para qué te trae aquí? Diga, para capacitarme. Pero ¿a dónde el Padre te va a usar? Diga, con los perdidos, con los necesitados. Por eso te trae aquí, para capacitarte. Amén. Dice que nosotros vivimos un exilio, ¿sí o no? Claro, vivimos un exilio. Vivimos un tiempo alejados del lugar Kadosh, porque mientras que no estemos en la Nueva Jerusalén, todo lo que nos rodea, todo lo que rodea la tierra, nos quiere alejar de Él, nos quiere contaminar, nos quiere dañar, nos quiere destruir, porque en este sistema gobierna Satanás. Por eso Él dice que Él es el padre de esta tierra. Por eso Yeshua decía, nada tengo que ver con este mundo, porque él sabía que todo lo que hay en este mundo es contaminado. Y mientras que estemos aquí, estamos peleando un lugar para estar en la Nueva Jerusalén. Estamos peleando, tú y yo estamos peleando el estar con él cara a cara, y ese es nuestro mayor
deseo en la tierra. Cuando dice, en la expresión usted va a escuchar del libro de Ezequiel varias veces la expresión hijo de hombre. Si usted lee ese libro y dice hijo de hombre, ¿a qué se refiere? El Padre le estaba enseñando que solamente eres polvo delante de mí. Hijo de hombre, le estaba diciendo naturaleza caída. Le estaba diciendo, solo eres naturaleza caída. No eres nada, no eres nadie sin mí. ¿Cómo es nuestra condición sin el Eterno? Nada. Los títulos no valen, las posesiones no valen, el nombre no vale, el apellido no vale, todo no vale, porque somos hijo de hombre. Diga, naturaleza caída, polvo. Le estaba diciendo, Yeyesquiel, yo te saqué de ahí, de la tierra. Cuando tú lees Ezequiel y te dice hijo de hombre, le está diciendo, esa es tu condición, naturaleza, polvo, para que nunca el ego le llegara al corazón. Quiere decir que el Padre necesita hacerme reconocer que yo solo soy ¿qué? Polvo en esta tierra. Cuando dice acá que el río Quebar, ¿qué significaba el río Quebar? Significaba lugar de aflicción, lugar de destrucción, porque había venido la destrucción a Jerusalén. Entonces el primer río, diga, escríbalo, significa destrucción, significa sequía, significa desolación, muerte. Esa era la condición del río Quebar. Entonces, así como estaba el río, le estaban profetizando, así está Jerusalén. Está en maldición, está en juicio, está en sequía. Esa es la condición de Jerusalén, espiritualmente. Estaba mostrándole en el reino lo que estaba aconteciendo. Entonces se le reveló a través del río, le puso a mirar el río y le dijo, ¿qué ves? Y ahorita vamos a entender por qué ese río estaba así. Dice 7 veces más salado que cualquier mar, el mar muerto. ¿Y ustedes saben de dónde nació el mar muerto? De la destrucción de Sodoma y Gomorra, de juicio. Significa río Quebar, juicio, destrucción. Y ese río es como señal que la palabra de Yahweh es real, que la palabra de Yahweh no miente. Entonces ese río quedó en condición para que la humanidad viera que lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra es real, porque descendió fuego del cielo, descendieron meteoritos, para que usted lo entienda. Y usted sabe, cuando pasa todo una ola de fuego, se lleva y se arrastra todo lo que acontezca. Pero ese río quedó en condición salada, y vas a ver lo que la palabra de Yahweh a mí me apasiona cada día más. Dile al que está a tu lado, porque la palabra es real, porque la palabra no miente. Y el Padre ha dejado cosas terrenales para que los incrédulos puedan creer que Él vive y la palabra es la misma. Dígale al que está a su lado, ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Él es poderosa, hermano, y tú tienes que enamorarte de la palabra. Eso es lo que el Padre quiere. Diga, palabra con poder, palabra con unción, palabra con revelación. Muchos van a recibir ese don en este lugar, porque es lo que va a sostener los tiempos finales en tu vida. Dígale al que está a tu lado, uno de los mayores dones es la revelación de la Torah, que no todo el mundo la tiene. Hermano, eso no lo tiene todo el mundo. Y vamos a ver en Apocalipsis capítulo 22 versículo 1 lo que dice. Después el Malach me mostró en el río de agua viva, resplandeciente como el cristal, fluyendo del trono de Yahweh y del Cordero. En medio de la calle, en cuanto al río, había un árbol de vida que produce ¿cuántos frutos? Dice su Biblia, diga 12 tipos de fruto, uno diferente, totales a los meses.
Y las hojas del árbol era para qué, diga, para medicina, subraya ese versículo, para las naciones. Paremos ahí. Cuando Yehezquiel se para y mira, estaba mirando la Nueva Jerusalén, no estaba mirando otra cosa, pero no la Jerusalén corruptible, si la Nueva Jerusalén que va a devenir. Dígale que está a tu lado, no la que se ve ahora, sino la que ha de venir. Y si usted estudió conmigo los 2 jueves anteriores, puede entender más esta revelación. Entonces quiere decir que la que hay ahora es corrupta, es abominación. Usted pensaba en el cristianismo, le habían enseñado que la gran ramera venía de la iglesia católica. Yo le digo, no, la gran ramera viene de la misma Jerusalén, por la prostitución de los Baales que han permitido en su misma casa, por cuanto dejaron a Yahweh y pusieron prostitución dentro de su casa. Eso es abominación delante del Eterno. Entonces mucha gente ignorante va y toca el muro pensando que ese muro es santo, y van y se pegan un viaje de 10 millones, 15 millones para tocar esa pared. Pastores ignorantes van y tocan y ponen rezos ahí en esa pared porque dicen que eso representa a Dios. Diga, no hay nada en la tierra que presente a Yahweh, díselo. No hay nada arriba ni abajo construido por hombre que pueda ser igual que el santo Kadosh, hermano. No puedes comparar a lo santo con lo profano. Entonces Yehezquiel estaba mostrando que eso incorruptible iba a ser transformado. Y tú y yo nos estamos preparando para eso. Dice lo siguiente: 12 frutos. ¿Qué representan esos 12 frutos? Diga, las 12 tribus de Israel. Y cuando usted estudia el calendario, que lo vamos a estudiar muy pronto, cada mes está alineado con una tribu. Todo está escrito, nada se sale de la mano del Eterno. Cada mes representa una tribu. Por eso las 12 constelaciones en la tierra se alinean con el nombre eterno, se alinean con el tiempo, con el Kairos de Yahweh. Las 12 constelaciones tienen un nombre. ¿Sí sabía usted? Y cada nombre representa una tribu. Pero los astrógolos locos le pusieron nombres diferentes. Por eso cuando usted le decían, ¿qué signo es usted? Piscis, Escorpión, por eso soy como una envenenada. ¿Sí le enseñaron eso? ¿De a dónde sacaron los nombres? Diga, de las tribus. Usted lo va a entender cuando estudiemos ese tema. ¿De a dónde sacan el calendario los chinos? Que el año del cerdo, que el año del perro, que el año, todo lo que usan los brujos, todo lo que usan los hechiceros, lo utilizan de las 12 tribus. ¿Ya? Entonces ellos utilizan lo que está escrito para volverlo maldito. Pero como la palabra es más poderosa que cualquier cosa que haya creado Satanás y su camuflación. Por eso dice 12 frutos. ¿Y qué dice? Léalo conmigo. Y diferentes todos los meses. O sea que cada mes representa una tribu. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Quiere decir que de las 12 tribus va a haber un pueblo que va a traer sanidad a las almas, pero una verdadera sanidad. Y dice, nunca jamás habrá maldición. ¿Cuántos se sienten felices por eso? Porque ya la maldición se va a acabar. El trono de Yahweh y el Cordero estarán en ciudad y sus siervos le adorarán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Quiere decir que cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, ya usted no será Santiago, por ejemplo, sino será un nombre Kadosh. Es diferente a lo que habla también el judaísmo, cuando se hace la circuncisión, que se hace la circuncisión y le cambian el nombre. Eso no está escrito en la Torah. Ningún hombre puede cambiar tu nombre. El único que puede cambiar tu nombre, diga, se llama Yahweh Sebaot. Y eso pasa
cuando tú ya estemos en la Nueva Jerusalén. Eso no pasa en la tierra. En la noche ya no estaría, de modo que no es necesaria la luz de la lámpara, o sea que ya no habrá oscuridad, ni la luz del sol, porque Yahweh Elohim alumbrará sobre ellos, y ellos reinarán como reyes por siempre y para siempre. ¿Cuántos se sienten felices de eso? Entonces, vamos a empezar a seguir estudiando. ¿Cuándo se abrirá esa fuente que habla Ezequiel? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo será esa fuente de ríos de agua viva? Vamos a ir a Zacarías, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 3. ¿Qué habla ahí en la Biblia? Más atrás dice la liberación futura de Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se carguen serán despedazados, bien de todas las naciones de la tierra juntarán con ella. En aquel día, dice Yahweh, heriré con pánico a todo caballo y a locura jinete, mas la casa de Judea abrirá mis ojos y todo caballo de pueblos heriré la ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén y Yahweh de los ejércitos Elohim. En aquel día pondré capitanes de Judá como brasero de fuego entre las leñas, como antorcha ardiendo entre las gavillas, consumirán a diestra y siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en el lugar de Jerusalén. Y librará Yahweh en tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y habitante de Jerusalén no sea engrandecida sobre Judá. Quiere decir que en ese momento hay un exilio. ¿Y a dónde tenemos que volver todos? A Jerusalén. Quiere decir que tú y yo somos parte de esa profecía, que el Eterno le habló a Ezequiel, que el Eterno le habló a Zacarías. Quiere decir que tú y yo estamos predestinados para un tiempo especial de las 12 tribus de Israel. O sea que tú y yo somos privilegiados. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres un privilegiado, tú eres una privilegiada, porque esta profecía no la entiende todo el mundo, no puede captar lo que ha de venir en los postreros tiempos. Dice que esta fuente se había estancado por la inmundicia de la idolatría, por el pecado de la abominación del pueblo de Israel contra Yahweh. Entonces, cuando dice que va a volverse a abrir la fuente, es lo que va a acontecer. La profecía de Joel capítulo 2. Y vamos a abrir la Torah en Joel capítulo 2. Cuando se abra la fuente en tu vida, en mi vida, cuando el Espíritu de Yahweh venga sobre tu vida, vas a entender esto mucho más. Tal vez hoy te entenderás una parte, a futuro vas a entender mucho más cuando hayas madurado. Joel capítulo 2, versículo 28. En esto derramaré mi rúa sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. En aquel tiempo sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi rúa en aquellos días, y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día espantoso de Yahweh. Y todo el que invoque el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, entre el remanente el cual habrá llamado. ¿Quiere decir que esto es para cualquiera? Para el que Él llama, para el que Él escoge. Pero lo que dice también es que antes que venga el juicio, vendrá unción, poder, para que tú puedas resistir a las tinieblas, porque tú no puedes resistir a los demonios en tu carne, sino con el poder del Espíritu de Yahweh Sebaot. Dile al que está a tu lado: tú no puedes resistir los demonios en tu carne, en tu fuerza, sino con el poder del Espíritu de Yahweh.
Por eso se necesita la unción, para que tú no vuelvas atrás, para que tú no caigas, para que tú no dejes tirado tu llamado, tu ministerio. Por eso todos no son puestos por Él, algunos son puestos por los hombres y por eso vuelven atrás. Porque el que es puesto por Yahweh resiste hasta el último día, pero el que es puesto por el hombre cae y se destruye fácilmente. Por eso tú y yo debemos anhelar que el Padre nos unja para poder resistir hasta el último ¿qué? ¿Cómo se resiste? Diga, con poder, con la presencia, con la relación que tú tengas a diario, y el Espíritu te unge cuando tú oras, cuando tú alabas, cuando tú lees la Torá. Diga, me está ungiendo, me está revistiendo. Pero si tú no dejas que las aguas corran, si tú no lo buscas, si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no lees la palabra, te vas a estancar y no vas a poder resistir. Por eso cuando alguien cae, lo primero que deja es la presencia. Cuando usted ya esté dejando de orar, cuando usted esté dejando de servir, cuídate, porque eres presa fácil para Satanás. Si tú no oras en tu casa en la semana, si tú no lees la Torá, si tú no ayunas, si tú no intercedes, si tú no te metes a las aguas, no vas a poder ejercer tu ministerio. Te vas a morir en una silla y Satanás te va a acabar tu vida. Por eso hay que pagar un precio, hermano. Dígale que está a tu lado, tienes que pagar el precio. Cuando dice el varón con la caña de medir, ¿cierto? Lo encontramos en ¿dónde? En Ezequiel, volvamos al libro original, Ezequiel que estamos estudiando. Ezequiel 47. Y cuando habla que hay un hombre que tiene una caña de medir, ¿cierto? Un cordel en su mano o una caña. ¿A quién le estaba manifestando Ezequiel? Ese hombre es Yeshua, que tiene una apariencia de bronce y que lo cubre totalmente todo y representa algo, que Él traerá juicio sobre la tierra y que Él va a probar al hombre quién tiene y quién no tiene su presencia. ¿Te ha probado? ¿Te ha pasado por el fuego? Dígale que está a tu lado, todo siervo tiene que ser probado. Entonces cuando él dice, vi a un hombre con caña de medir, él no le estaba midiendo la estatura a Yehezquiel. Él no le estaba midiendo si es alto o bajito. Él estaba diciendo, te voy a probar si eres apto para la nueva Jerusalén. Te voy a probar si eres digno de mi llamado. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando entramos al ministerio entramos felices, entramos gozosos. Todos amamos el llamado, queremos servir, queremos ser ungidos, queremos los dones. Pero dile que está a tu lado, pero no queremos el proceso. No queremos pagar el precio. Por eso no todo el mundo tiene unción. Por eso todo el mundo no tiene dones. Porque no saben pagar el precio. Porque no quieren pagar el precio. Entonces, lo primero que el Padre va a hacer en la tierra es probar a los que han de llegar a la nueva Jerusalén. Cuando dice acá que vamos a ver el proceso, la primera etapa, cuando dice que llegó el agua, ¿a dónde? Diga, a los tobillos. ¿Sí dice ahí en su Biblia? Vamos a ir al Salmo 32, versículo 7. Dice, tú eres mi refugio, que me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y quiere decir que los 1000 codos que representan, los 1000 codos es el primer nivel. Cuando yo vengo a Yeshua y reconozco como mi Señor, como mi Salvador,
Y cuando le abro la puerta de mi corazón, empieza a traer el agua de vida a lo que estaba muerto. Porque como estábamos sin Yeshua, digan muertos. ¿Tu alma cómo estaba? ¿Cómo estaba mi alma sin Yeshua? Muerta. Y cuando vengo a Él, lo primero que Él va a hacer es que yo reconozca mi condición. Ese es el primer proceso. Que yo reconozca mi condición delante de Él. No hay ni uno solo bueno delante de los ojos de Yahweh. Ni por más niño que sea, porque todo niño, por más niño que sea, peca. Y cuando se le revela a Yeshua, cuando tú tienes ese encuentro real, lo primero que Él te va a revelar es tu condición y mi condición, de todos los pecados que he cometido. Y te necesita mostrar para que tú digas que no eres bueno y no te jactes de lo que has hecho. Porque no pienses que las obras, que el dar un mercado, que el ayudar a alguien será tu salvación. Lo primero que el Padre te va a hablar está en Juan capítulo 7, 38, 39, que dice, Juan capítulo 7, versículo 38 al 39. Eso significa las primeras aguas en mi vida, en mi proceso, en mi llamado. Dice lo siguiente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir que lo primero que Él hace es que yo vuelva a vivir. Aleluya. Porque tú y yo estábamos muertos y necesitábamos volver a vivir. Porque la vida alejada de Yahweh es muerte. Quería decir que aunque tu cuerpo viviera, tu alma y mi alma estaban muertas para el Señor. O sea que ¿cómo era mi condición? Dígale al que está a tu lado, un muerto viviente en la tierra. Todos estábamos muertos sin Él. Entonces le estaba diciendo a Yezquiel cuando se paró en el río y miró la Nueva Jerusalén, le dijo: hijo de hombre, con esta vara te voy a medir los 1000 metros. Y le estaba diciendo: mira tu condición primero, para que puedas mirar la condición después de los demás. Entonces el primer proceso es que el Padre me hace reconocer mi condición primero. Yo no puedo mirar a otro si yo no me reconozco primero quién soy. Yo no puedo venir a la quejilá a mirar al hombre. Yo no puedo mirar a los demás. Yo tengo que mirar mi primera condición, como estoy yo delante de Yahweh. Porque el único que te conoce desde el vientre hasta el día de hoy, tus pecados, tu pasado, es Yahweh y está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Él te conoce desde el vientre, me conoce desde el vientre. Sabe el primer día que tú pecaste, el primer momento que hiciste lo incorrecto delante de Yahweh, que hice yo delante de Yahweh. Entonces Él, por amor, te dice: mira lo que hiciste delante de mis ojos. Tú creíste que nadie te vio, tú creíste que nadie te estaba viendo, pero mis ojos te estaban viendo cuando tú pecaste, cuando tú me fallaste, cuando tú hiciste lo incorrecto, cuando hablaste, cuando hiciste daño, cuando hiciste cosas incorrectas. Yo te estaba mirando. Diga: condición de pecado. Y saben, tal vez muchos todavía no han pasado por ese tiempo, porque si el Padre se revelara a tu corazón, ¿por qué sigues pecando? Te hago esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya debiste haber reconocido tu pasado, ¿por qué sigues con tu pasado? ¿Por qué actúas como si no lo conocieras? Porque lo primero que Él hace es que yo vea mi pasado para que yo me arrepienta de corazón. Entonces el primer proceso de agua significa teshuvá, arrepentimiento.
Pero también significa otra cosa. Vamos a ir a Mateo 11, 28, 30. Lo que significa: venid a mí, todos aquellos que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros. Y estamos ahí leyendo todos con la Biblia. ¿Por qué no los veo con la Biblia? Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiere decir que cuando yo estoy entrando a los 1000 codos, el Eterno me sana del pasado que yo tengo. Entonces, cuando venimos a Él, venimos sucios, todos venimos sucios. Y si usted mira cuando usted camina descalzo, ¿cómo le quedan los pies? Sucios. ¿Cómo llegamos al Eterno? Sucios, con mancha, con pecado, con maldad, con cosas de nuestros padres, con un pasado oscuro, ¿cierto? Y cuando Yeyezquiel estaba pisando las aguas, los tobillos, lo primero que le estaba diciendo, le decía: renuncia a tu pasado, renuncia a lo que eras antes, deja tu pasado. ¿Qué te está diciendo hoy el Eterno? Renuncia tú a tu pasado, renuncia a tu pecado, renuncia a tus viejas costumbres, renuncia a todo lo que fuiste atrás, porque sin eso no podía ir al otro nivel. ¿Usted sabe por qué hay gente que lleva años y no cambia dentro de una congregación? Porque no ha dejado que sus pies sean purificados, porque no ha dejado su pasado, porque no ha dejado su pecado, porque nadie que deja su pasado y su pecado recibe los dones del Ruach, yo te lo aseguro. Porque toda persona que tomamos una decisión plena, no falsa, no fingida, algo tiene que acontecer en la vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando usted vea a alguien que lleva 5 años dentro de una iglesia y no da fruto, ¿qué pasa? ¿Quién es? No ha hecho el primer paso, no lo ha hecho de corazón, no lo ha hecho de corazón. Porque no es normal que alguien que conozca el Espíritu de Yahweh siga siendo el mismo. Le siga gustando el mundo, le siga gustando el pecado, le siga gustando el pasado. ¿Es normal? Y usted dice: ¿por qué esa persona tan vieja nunca ha cambiado? Porque nunca de verdad, de corazón, tomó la decisión de dejarlo todo atrás. Entonces Yeyezquiel estaba diciendo, y vamos a ir a la revelación de Pesa. Dice en Juan 13, vamos a ir a Juan 13, Juan 13, versículo 1. Dice acá desde el versículo 3: y sabiendo Yeshua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y le había salido Yahweh, y Yahweh iba, se levantó de la cena y quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso, ¿qué? Diga, agua, que significa la presencia del Rúa, en el hebrillo, y comenzó a lavar, ¿qué primero? ¿Qué dice ahí en su Biblia? ¿Por qué no le lavó primero la cabeza? Los pies. O sea, los pies es lo que me representa los lugares que he ido a pecar. ¿Usted con qué va a los lugares a pecar primero? Con sus pies. ¿A dónde va un prostíbulo usted? ¿A dónde usted va a lugares donde no pudo y donde nunca debió haber ido? Con los pies. Con los pies. Entonces Satanás
En ese momento, mira lo que pasó. Entonces vio Kefa, Pedro, y le dijo: Adón, tú me lavarás los pies. O sea que él se creía como humilde, ¿no? Pero no, era una humildad fingida, hipócrita. ¿Sí? Y eso pasa con gente que está dentro de la comunidad y cree que no necesita lavarse los pies, que no necesita arrepentirse. Yo llevo 5 años en la Quejilá, pero tal vez usted nunca se ha arrepentido. ¿Hay gente así dentro de las comunidades? Por montones. Y dice acá: respondió Yeshua y le dijo: que yo hago tú lo que no me compres ahora, más adelante entenderás después. Entonces no me lavarás los pies. Mira todavía lo carnal que era Kefa, lo inmaduro. Jesús le respondió, Yeshua: y si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué significa ese versículo? Si tú no te arrepientes, no puedo estar contigo. Nada tendré que hacer contigo, Kefa. O sea que si tú y yo no nos arrepentimos, el Padre no estará con nosotros. Él no está con alguien que no se arrepiente. Y dice lo siguiente: y le dijo Kefa, como que medio abrió la mente y entendió un poco: Adón, no solo mis pies, sino mis manos y la cabeza. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Diga, revelación. Kefa estaba viendo su condición de pecado. Y cuando vio su condición, le dijo: no solo quiero el agua en los pies, no solo quiero el agua en las manos, sino quiero el agua en la... O sea, quiero cambiar totalmente, le estaba diciendo la... Y ya vamos a ir entendiendo. Y dice acá: porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. O sea que ya Yeshua sabía que había uno que no se había arrepentido nunca, y era Judas. Tremendo. Eso nos enseña que en la Quejilá todos vienen, pero no todos se arrepienten, porque no todos son limpios. Porque las aguas están, corren, fluyen. El Eterno habla, ministra a través de su Torah, a través de sus siervos, te está ministrando. Pero tú decides ser limpio. No es una decisión del hombre, es una decisión tuya con Yahweh Sebaot. Tú decides si vienes acá para purificarte y cambiar, o tú decides si entras acá, las aguas entran y sigues siendo el mismo, la misma. No es el hombre que te va a cambiar, es el Padre que te va a cambiar. Entonces, le estaba diciendo: no todos han sido limpios. O sea que él ya sabía quién se iba a condenar. Ya sabía que Judas nunca había renunciado al pecado. ¿Y cuál era el pecado de Judas? La codicia. El amor al dinero. El amor a lo material. Porque por cuántas monedas lo vendió a Yeshua. O sea que el pecado de él era querer tener más plata, y ese pecado lo condenó. Por eso lo que el Padre está hablando a través de Alejandro es una advertencia. Cuando yo empiezo a dejar de congregarme por de ser plata afuera, sabiendo que puedo estar acá, puede ser que el pecado de la codicia esté en mí todavía y diga: yo necesito más lo terrenal que el reino de Yahweh en la tierra. Y muchos, pudiendo estar, no lo hacen porque no han renunciado a su condición, porque prefieren lo efímero que preferir al eterno, porque no le ha sido revelado que Él es el todo, Él es el principio y el fin. Porque cuando alguien determina en su corazón darle el primer lugar, nada, absolutamente nada será más que Él. Entonces el primer proceso, diga el que está a su lado, es una verdadera conversión. Entonces cuando alguien tiene el agua de 1000 codos,
Todavía es una fe fingida, una fe tibia, una fe que se puede caer fácilmente. Pero ¿sabe qué es lo peligroso? Que usted pase años acá con esa fe. Porque usted va a destruirse usted y va a destruir a mucha gente al lado suyo. Porque entonces va a decir, me desanimé, me volví atrás. Y usted no está pensando en los que al lado lo están mirando a usted. Usted no tiene derecho a desanimarse. Usted no tiene derecho a volver atrás, porque si usted vuelve atrás, acaba su familia completa, acaba sus hijos, acaba personas que están alrededor de la comunidad. Le mata la fe juntamente con usted. Mata a sus hijos espiritualmente. Entonces, cada vez que Satanás le quiera hablar a usted, vuelva atrás. Usted no va a poder. No deje su familia, no deje su pasado, no deje su pecado. Le está diciendo una fe que todavía es. Las aguas todavía están en sus pies. Todavía usted no ha madurado. Está siendo madurado, está siendo procesado. Porque ¿qué pasa cuando usted entra al agua y se mueve? Usted siente que se va a caer. Y usted se siente inseguro, usted siente que en cualquier momento la ola se lo va a llevar. Entonces el primer proceso es una determinación plena y para siempre. Pase lo que pase. Y por eso muchos, usted dice, pero ¿cómo una persona de 8 años volvió atrás? ¿Dónde estuvieron las aguas en esa persona? En los solos pies. Nunca tuvo una conversión verdadera, porque Satanás sabía que tarde o temprano lo iba a hacer volver atrás. Cuando le habla que mire hacia el este, ¿se acuerdan lo que leíamos? ¿A qué se estaba refiriendo? Que tenían que dejar la idolatría que venía del norte y tenían que volver al origen de todas las cosas, le está diciendo a Ezequiel en esa revelación. Le dijo, mira hacia el este, ¿te acuerdas? Y debajo del este dice que corría el agua. ¿Se acuerda la piedra angular? La piedra angular está en Jerusalén. ¿Dónde? Pero en este momento la tienen los musulmanes. Quiere decir que va a haber una guerra en la construcción del tercer templo por causa de la piedra, y esa piedra representa agua viva. Debajo de esa tierra hay agua, es real. Esa piedra existe, los que estudiaron conmigo el jueves antepasado, esa piedra existe, está allá, está en Jerusalén. Y sobre esa, abajo de esa piedra hay agua. Dice que tiene una capacidad tan fuerte de agua que puede alimentar toda la tierra. Cuando usted estudia la profundidad de esa agua. ¿Y para cuándo será esa agua? ¿Para qué tiempo saldrá esa piedra? Porque Moshe, cuando le pegó a la roca, le dijo, ¿tienen hambre y sed? Péguele a la roca. Le estaba diciendo, ve a Yeshua, que Yeshua te dará aguas de vida eterna. Eso significa la revelación de la piedra con Moisés. Y quiere decir, ¿quién es el que va a dar de beber a las almas sedientas cuando vengan? Es el Mashiach. Y ahí es cuando se va a sanar la tierra, antes no. Pero vamos a ir entendiendo el proceso para ser ungido. Dice, como el río que entraba al mar, esto denota que los santos vendrán en el contacto de las naciones de la tierra que no conocen el pecado, y por haber entrado debemos ser sanos. Esto es lo primero que el Padre hace con tu vida y mi vida, diga, es una plena sanidad. ¿Una plena qué? Sanidad. Entonces cuando tú entras, cuando tú vienes a los brazos de Yeshua, Él va a sanar todo tu pasado. ¿Cuántos dicen amén? Él va a sanar tu vieja naturaleza. Él nos va a limpiar, nos va a purificar, va a sacar todo lo que me quería apartar de los brazos de Yeshua.
Y una persona sana es visible, hermano. Una persona sana es diferente. Entonces cuando Él sana, cuando Él limpia, por eso no es normal cuando alguien ya lleva muchos años necesita liberación tras liberación. O sea, todo el tiempo está atada, todo el tiempo está endemoniada. No. Si el Padre me hizo libre, fue una vez y para siempre. Yo no necesito de liberación tras liberación, hermano. Porque quiere decir que esa persona nunca ha querido ser sana. Nunca se ha determinado a ser libre total. Porque la liberación viene de una decisión del alma. No se le olvide esto para que usted ministre a futuro. La liberación no viene de afuera hacia adentro. Dígale al que está a tu lado, viene de adentro hacia afuera. Quiere decir que cuando yo me arrepiento de todos mis pecados, cuando yo decido cambiar, ser libre, digo, es una vez y para. Dígale que está a tu lado, es una vez y para. Usted no necesita estar de liberación tras de liberación, porque quiere decir que esa persona nunca se ha decidido a cambiar. Porque tú y yo, cuando nos humillamos, la presencia de Él viene y rompe las ¿qué? Las cadenas. Pero si yo realmente quiero y anhelo con todo mi corazón, si usted no quiere, nada va a pasar. Usted puede entrar endemoniado y salir endemoniado. Así de sencillo. Usted pudo haber sido drogadicto 20 años. Pero si usted quiere hoy, va a ser sano y su sangre nueva en el nombre de Yeshua. Y no necesitó de un instituto, no necesitó de un psicólogo, no necesitó de ir y encerrarse a un lugar. Necesitó solo de las aguas de Yeshua para ser sano. Y las aguas para ser vivificado de lo que tú estabas enfermo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué gente endemoniada sigue endemoniada dentro de las congregaciones? Dígale que está a tu lado, porque la persona nunca ha deseado cambiar. Y el Padre, el Rúa de Yahweh, es un caballero. Él entra donde se lo permiten hacer. Él no entra donde la persona no quiere que no entre. Por eso es que usted ve gente que entra y sale igual o peor. Y usted dice, pero ¿por qué esa persona no cambia? Porque la persona no quiere. No hay otra decisión. No es por el pastor, no es por el lugar, es por la persona que no quiere cambiar. Porque la persona no dispone su corazón para que el Padre se manifieste con poder. Entonces yo decido si quiero cambiar o no quiero cambiar. Cuando ya tomo esa decisión, vamos a ir a Apocalipsis 17:15. Dice que habla de pueblos, de naciones, de lenguas. ¿Sí dice eso en su Biblia? ¿A qué se refería Yeshua? 17:15 dice lo siguiente: y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son las aguas de los pueblos, mechodumbres, naciones, lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia están aborrecerando a la ramera y dejaron desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Cuando el Padre le estaba mostrando, era la Jerusalén prostituida, y que en esa Jerusalén iban a haber personas de diferentes naciones, de diferentes lenguas, prostituyéndose. Pero que las aguas del Rúa, ahí entramos con el mar muerto, cuando dice que volverá a tener vida, eso es profético, quiere decir que ese mar va a volver a ser sano cuando venga la nueva Jerusalén. Quiere decir que todo volverá a ser como el principio de todas las cosas,
como Bereshit. Ya los animales serán como el inicio de las cosas. Quiere decir que las aguas, todo volverá a ser sano. Los que tienen ese privilegio de ver aguas de manantiales saben de lo que les estoy hablando. ¿Usted sabe que es algo estar muerto y volver a vivir? ¿Quién lo puede hacer? Pero eso solamente va a ocurrir en la nueva Jerusalén. ¿Y quiénes somos los que nos estamos preparando para ese tiempo profético? Nosotros. Cuando habla del segundo nivel, cuando usted lee, dice, ¿el agua en cuántos? Diga 2000 codos. Es cuando la persona decide dejarlo todo, dejar su pasado, dejar su vieja naturaleza, perdonar a las personas que le han hecho daño, pedir perdón a los que también él ha hecho daño. Decide renunciar, decide cambiar y empieza a tener un quebrantamiento en su alma, una transformación, y se deja quebrantar y se deja humillar. Cuando dice que le llega el agua, ¿a dónde? Diga rodillas. ¿A dónde le llegó el agua? Eso significa, la palabra arrodillar significa barajat, y la palabra berajá significa bendecir, significa bendito, y significa que ya tiene una relación con el bendito Abba Kadosh. Cuando ahí hablan una analogía, cuando Eliezer hizo arrodillar a los 10 camellos, nos estaba haciendo una analogía de lo Abraham, que estaba enseñando que ningún siervo, ninguna persona podía recibir algo del reino sin ser quebrantado, sin ser humillado. Entonces, cuando yo ya estoy los 2000 pies en mi vida, los 2000 codos de agua, quiere decir que tomé la decisión de dejarme quebrantar, de dejarme formar por Yahweh. Quiere decir que ya mis planes no son mis planes, sino los planes de Yahweh Sebaot. Quiere decir que mi vida ya no la hago yo, a mi manera, sino quien la hace por mí. Él toma las decisiones por mí. En todas las áreas de la que, dígale que está a tu lado, cuando ya las rodillas se doblan en el alma, ya cuando tú dejas que el proceso llegue, ya tú no haces lo que tú quieres, sino lo que el Padre te ordena. ¿Y cuánto cuesta eso, hermano? Eso es fácil decirlo de dientes para afuera. Dígale que está a tu lado, qué fácil es decirlo, pero qué difícil es vivirlo. Por ejemplo, te dice el Eterno, ya no vas a ser un abogado, vas a ser un predicador. Si el agua está en las rodillas, tú no te resistes. Tú le dices a él, aquí estoy. Diga, el humilde no cuestiona, obedece, sencillo. Pero el que todavía tiene el agua a los tobillos dice, no, pero ¿por qué? Yo quiero estudiar eso, yo voy a hacer esa carrera. Listo, hágalo. Pero si esa carrera no le va a dar fruto porque la mano de Yahweh no va a estar con usted, perdió la plática. Porque es que los asuntos del Padre a veces no son mis asuntos. Entonces ahí es cuando tal vez no me quiero dejar quebrantar. Yo me quebranto cuando me conviene. Yo me quebranto en algunas cosas, pero no en todas. Entonces yo me resisto al proceso de Yahweh. Yo me resisto al llamado. Yo me resisto a la voluntad de Él. Yo me resisto a que Él tome todo el control de mi vida. Por eso los miedos, por eso las barreras que ponemos.
Yo quiero servirle al Señor, pero el Padre sabe que yo tengo otras cosas que hacer. Ah, bueno, perfecto, o sea, todavía tienes el agua en los tobillos. Cuando entiendas que no es lo que tengo que hacer, no es lo que quiero hacer, sino lo que el Padre quiere hacer en mi vida, ya tienes el agua en las rodillas. Antes, ni siquiera en los tobillos. Quiere decir que es cuando yo me despojo a mi ego, a mi yo, a mi propio razonamiento lógico humano y dejo que Él tome el control de mi vida. Por eso yo le decía, todos queremos llamado, todos queremos la unción, pero cuando entramos al proceso nos detenemos nosotros mismos, no Él, nosotros mismos. Nos resistimos al llamado. Tal vez Él te llamó hace 5 años, te dio un ministerio y tú te resististe al proceso y te estancaste. Porque tú quisiste, no porque Él quiso. Tú mismo permitiste estancarte. Tal vez tu agua se está salando y tú no te estás dando cuenta. Estás muriéndote espiritualmente y tú crees que estás bien. Tal vez tu llamado es mayor de lo que has hecho hasta el día de hoy, pero ¿quién ha estancado el llamado? Tú mismo. Porque el llamado, el Padre ya te lo dio. Y a veces decimos, no sé para qué Dios me llamó. Sí sabes, pero no quieres pagar el precio. Tal vez sí lo sabes, en tu corazón lo tienes. El Padre ya te dio una palabra, te ministró, pero ¿qué pasó con tu vida? ¿Qué permitiste para que el agua se salara otra vez? Te había limpiado, te había purificado, te había ungido. Pero vino las cosas de este mundo y te hicieron dudar del llamado y te quedaste ahí en la orilla. Y dijiste, no paso al otro lado, a los 2000 codos. Porque sabes lo que el Padre te va a pedir y no quieres. Porque sabes que te va a costar lágrimas y tú no quieres pasar por ahí. Entonces tú dices, no, mejor los tobillos. Retrocedes. Me quedo aquí porque es mejor acá. Y si el Padre te dice, no, si vamos en las rodillas y no aguantamos, ¿cómo será ahorita que aprendamos a ir acá al nivel de los hombros? No aguantas, te revientas. Porque no anhelas llamado, porque no anhelas propósitos, mentira y basura en tu corazón. Son solo emociones que has tenido hasta el día de hoy. Con eso dejémoslo hasta ahí, entre 8 días entramos a los hombros.